Estamos conversando con Javier Simán, quien, como ustedes saben, es presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, y hemos visto los diferentes elementos que están circulando en el país alrededor de la emergencia y los decretos que se han aprobado y qué es lo que viene a futuro. Un nuevo decreto, por ejemplo, de emergencia que incluye una apertura. Hemos conversado sobre la apertura. Entonces veamos ahora qué es lo que la OMS plantea. La OMS dice, vamos a ir a una nueva normalidad. Esto es algo que acaba de presentar el 14 de abril. Y entonces dice, para poder llegar a esa nueva normalidad, lo que se necesita es tener una transmisión baja y controlada. Para eso entonces lo que se ha hecho en el país, que es esta cuarentena de 2 meses, pues eso es la forma como se había definido que se iba a controlar la transmisión. Entonces ya con 2 meses ha habido también suficiente capacidad de tiempo para poder preparar el sistema de salud con capacidad para atender a más pacientes. Eso es lo que el presidente de la República y el gobierno nos ha indicado que han hecho, reparando, mejorando todas las clínicas de salud públicas y los hospitales también. Y además pues están haciendo un nuevo hospital. Pues todo eso ha sido el tiempo que se ha aprovechado para poder estar listos para que salud tenga una mayor capacidad para atender pacientes. Tercer elemento que ha planteado es la identificación de los riesgos de brotes mínimos. Eso quiere decir que ya no tenemos que ir a cerrar el país entero, un poco lo que Javier Simán decía hace un momento, y es que hay 88 municipios en el país de los 262 en los que ha habido brotes, pero dentro de esos hay lugares focalizados en donde están esos brotes y por lo tanto deberíamos de poder ver cuáles son esos municipios y cómo se puede hacer para evitarlo, ¿verdad? Entonces, después, una vez que se atiende esos brotes mínimos que hay en diferentes lugares, entonces no hay que cerrar un municipio entero. Puede ser un pasaje, puede ser una colonia, puede ser un área específica, ¿verdad? Después están las medidas preventivas en el trabajo. Y esas medidas son todas las que estamos hablando, todos estos protocolos que ha venido trabajando el sector privado con el gobierno para poder tener en las diferentes actividades económicas esos protocolos para que no haya contagios. Luego habla de un quinto punto que es controlado el riesgo de casos importados. Eso está totalmente controlado en el país desde que se cerró el aeropuerto, se cerraron las fronteras, por lo tanto nadie puede entrar al país. Y después el punto muy importante es que las comunidades estén comprometidas. Ahí el trabajo de las alcaldías se vuelve muy importante porque está muy cerca de la comunidad. Entonces, con esas medidas es que se va a llegar a una nueva normalidad. Entonces, Javier, esa es lo que ha planteado la OMS como un camino, digamos, a seguir, ¿verdad?, para poder llegar a eso. Tú hablabas también que ha planteado un esquema, instituciones como el INCAE también, ¿verdad?, y otras organizaciones y países. ¿Tú crees que así deberíamos de ir yendo hacia esa nueva normalidad? Luis, a mí me gustaría regresar a la lámina donde se muestra Costa Rica comparado con El Salvador, sí, si fuera posible. Si nos presentan esa, por favor. Porque aquí lo que ha pasado, Luis, es de que en El Salvador nos han metido miedo y nos han metido pánico, en vez de informarnos. Es decir, yo creo que cuando tú informas a la población toma conciencia y toma decisiones voluntariamente. En nuestro país pareciera que nos han metido un gran pánico y un gran miedo, y eso lo único que ha logrado es que el gobierno tome medidas autoritarias y restrictivas excesivas. Si tú ves este gráfico, Costa Rica le hizo frente a ese virus con responsabilidad. En cambio, El Salvador nos dijeron, escóndase, manténgase encerrados. Pero eso lo único que hace es retrasar el enfrentarnos a la situación, ¿verdad? Entonces, ahí lo puedes ver tú en esas gráficas. El Salvador hasta ahorita está diciendo, bueno, hagámosle frente, ni modo, no vamos a pasar encerrados toda la vida. Costa Rica desde el principio dijo, no vamos a pasar encerrados toda la vida, vamos a tomar estas medidas para hacerle frente. Y mira cómo lo han controlado, lo mismo ha sido otros países. Por eso creemos nosotros que a la población hay que darle información, no hay que meterle miedo. El virus ahí está y va a seguir estando. Entonces tenemos que aprender a vivir con ese virus y por eso la nueva normalidad, es decir, cómo vamos a continuar con nuestra vida sin asumir riesgos de contagio. Hay otros virus que son más contagiosos, ¿verdad? La sarampión te contagia a 15 personas versus este virus que es 3 por 1.
Y en nuestro país hemos tenido epidemias, ¿te acuerdas? La del dengue, la del cólera. Y el Ministerio de Salud la manejó muy bien, porque hay protocolos para manejarlo. Entonces, nosotros creemos que en esta ocasión no se siguieron los mismos protocolos para combatir una epidemia como se ha hecho anteriormente en el país. Tu cuerpo desarrolla una inmunidad a cualquier virus y la mayoría de personas ni nos vamos a dar cuenta que nos dio el coronavirus. A muchos sí nos va a dar síntomas como una gripe y otros que tienen su sistema inmunológico más débil sí van a presentar casos graves. Y por eso es importante que el sistema público no se encuentre abarrotado de casos porque tiene que atender los casos más graves. Pero este pánico ha generado una reacción contraria, contraproducente, porque si tú te sentís mal, no querés decirle a nadie, porque tenés miedo que te lleven a un centro de contención o que después se lleven a tu familia a un centro de contención o empiecen a ver los nexos epidemiológicos y se lleven a todo tu barrio al centro de contención. Entonces lo que está pasando es que la gente se está quedando callada, a pesar de tener síntomas. Y ya cuando están muy graves es cuando acuden a un centro de salud, muy tarde. Entonces este es un llamado de que no tengan miedo, ¿verdad? Este virus hay que enfrentarlo con medidas sanitarias y hay que seguir los lineamientos del Ministerio de Salud. Pero también hay otra situación que no ayuda, y es que quien ha mantenido el monopolio de las pruebas de coronavirus es el gobierno. Ellos manipulan las cifras, es decir, ellos manejan las cifras y reportan lo que ellos quieren. Nosotros hemos insistido que hay que liberalizarlo, que los laboratorios privados, las clínicas, los hospitales puedan hacerte las pruebas también. Entonces, si tú tienes seguro médico o tú tienes la capacidad económica para ir a un hospital privado, tú vas y no te reciben porque ellos no tienen para hacerte la prueba. Entonces no quieren que contagies a nadie en el hospital si ellos ni siquiera te van a atender. Entonces te terminan remitiendo a un centro de salud pública. Si se le permitiera a todos los hospitales y clínicas privadas hacer las pruebas, pues entonces estaríamos descongestionando los centros de salud pública. Además de eso, nosotros hemos propuesto que las clínicas empresariales, hay empresas que tienen clínicas dentro de sus instalaciones, por acuerdo con el Seguro Social, pudiéramos estar atendiendo a nuestros trabajadores y sus familias, para que ellos no vayan a congestionar los centros de salud, tal vez por un tema que ni siquiera es relacionado al coronavirus. Nosotros pudiéramos estarles dando esa atención en la fábrica, en la empresa. Y además ellos no quieren ir a los centros de salud porque tienen miedo de contagiarse por un tema que no es relacionado al coronavirus. Entonces, creemos que en el manejo del tema de salud hay espacio para mejora si se permite a los expertos del Colegio de Salud, Colegio Médico, que puedan también participar y opinar. Ahora, lo que uno encuentra en todo el mundo es que la gente muere todo el tiempo y muere de diferentes cosas, ¿verdad? Cada minuto mueren tantas personas en el mundo, ¿verdad? Entonces, esta es una enfermedad más, ¿verdad? Pero en El Salvador, por ejemplo, la insuficiencia renal es un problema gravísimo, pues, ¿verdad? Y todas las enfermedades respiratorias, ahora que ya comenzó el invierno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a poder distinguir ahora entre una cosa y otra, ¿verdad? Porque alguien puede aparecer con síntomas de calentura por diferentes razones, ¿verdad? Y no necesariamente va a ser coronavirus. Pero si no hay capacidad de testear, ¿verdad? Que no sea el Ministerio de Salud, pues va a ser más difícil poder determinar cuál es la enfermedad que en realidad alguien puede tener, ¿verdad? Yo coincido contigo. Hay otras enfermedades que también nos van a golpear, y hoy con las lluvias tú sabes que surgen los zancudos, y los zancudos transmiten paludismo, dengue, zika. En fin, hay otras enfermedades que te pueden dar síntomas parecidos al del coronavirus, y eso puede congestionar los centros de salud pública. Por eso el llamado que se permita la importación de las pruebas. El Ministerio de Salud tiene que definir cuáles son las pruebas autorizadas para que tú importes, y luego tú haces el trámite con la Dirección General de Medicamentos para poder importarlos. Mientras más pruebas hagamos, más fácil vamos a enfrentar este tema del virus. Antes se hacían 200 pruebas diarias,
Hoy se hacen 1000 y pico pruebas diarias. Por supuesto que ahora van a surgir más casos si estás haciendo más pruebas. Antes hacías menos pruebas, eran menos casos confirmados. Entonces es bien importante habilitar a que los laboratorios, clínicas y hospitales privados puedan ellos suministrar la prueba de coronavirus. Algo que tú mencionabas y que muchas personas han mencionado es el hecho de un plan, ¿verdad? O sea, que hasta este día no conocemos un plan de salud específicamente con parámetros bien definidos, ¿verdad? Hemos visto, por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Que tiene parámetros de recuperados, por ejemplo, con parámetros de apertura económica, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo se va tecnificando, digamos, para que haya certeza en la ciudadanía. Si pasa tal cosa, ocurre tal cosa. Si pasa tal otra, va a ocurrir tal otra, ¿verdad? Pero aquí no tenemos esa certeza. Y hemos visto ciertos errores en nuestra opinión, porque cuando alguien viola la cuarentena lo han remitido a centros de contención, más como un castigo que como una medida sanitaria. Los centros de contención están abarrotados de gente, pero tenés 4000 y pico salvadoreños varados en el extranjero que pudieran venir y cumplir su cuarentena en esos centros de contención. Los protocolos sanitarios que comentan los epidemiólogos es que los promotores de salud en todos los pueblos y cantones usualmente son los que identifican los casos y no te tienen que remitir a un centro de contención. Es decir, tú puedes estar aislado en tu casa si no tienes síntomas, o puedes estar aislado dentro de un cuarto en tu casa. Solo si tú tenés síntomas y requerís ya la atención médica es que te remiten a un centro de salud. Entonces hay ciertos protocolos que en esta ocasión no se han seguido, se han ignorado. Y nosotros no somos expertos en ese tema. Quisiéramos que por favor escucharan a los expertos en esos temas, que son los que nos han venido a comentar y han estado diciéndolo públicamente. Porque estamos concentrando a la gente en los centros de contención que tal vez no deberían de estar ahí, pudieran estar en su casa. Y en los centros se están contagiando de gente que sí son los que debemos de mantener aislados. El Colegio Médico entiendo que estuvo la semana pasada en la Asamblea Legislativa también. O sea, que es posible que la Asamblea Legislativa retome algunas de las recomendaciones que ellos le pueden haber hecho. Nosotros quisiéramos pensar que sí, Luis. Ojalá los diputados escuchen las propuestas que han hecho ellos. Nos parecen sensatas, nos parecen que hacen sentido y nos dan data histórica de que comprueba de que eso ha funcionado cuando hemos tenido otras epidemias que las lograron controlar rápidamente. Tú te acuerdas del dengue, fue una epidemia que surgió, el dengue hemorrágico también, hubo una época que surgió el cólera. Y de esa manera en nuestro país también se erradicó el sarampión, la poliomielitis. Es decir, que esas enfermedades, cuando hay un brote, inmediatamente el sistema de salud pública sabe cómo reaccionar a contenerlo. Mira, cuando tú ves, por ejemplo, en Metapán que hicieron un cordón sanitario, lograron controlarlo muy bien. Hasta hace poco Metapán solo tenía un contagiado. Sin embargo, cuando vemos cosas como lo que hicieron en La Libertad, que ese fue un cordón militar, no tenía ni siquiera nada de sanitario, lo dirigió el ministro de Seguridad. Eso no ayuda, ¿verdad? Cuando tú ves que el gobierno cierra una fábrica con un despliegue militar, no tiene nada de sanitario, o sea, ¿cuál es el propósito? Entonces sí vemos de que se están dando situaciones que pareciera que no tienen nada que ver con un plan sanitario. Ahora, cuando uno piensa a futuro, y digamos que ya se pasó un decreto y ya se comienza a abrir la economía y vamos a esa nueva normalidad que se plantea, aquí hay necesidades financieras específicamente, ¿verdad? Se ha planteado, ya se aprobó un decreto también para poder apoyar financieramente a empresas en el país y a los trabajadores, pero no se ha desembolsado nada todavía. Entonces, como que hay dos etapas, diría yo. Esa de poder ejecutar eso, ¿verdad? Y la posterior, que van a ser todas esas empresas desgastadas financieramente que van a necesitar apoyo. Mira, primero hemos escuchado a funcionarios de gobierno y diputados decir de que si no se renueva la ley de emergencia, entonces los periodos de gracia que se dieron para el pago de cuotas y ciertos servicios básicos se caen. Hemos hablado con la banca, hemos hablado con estas empresas
que ellos van a honrar ese plazo, aunque no sea ley. O sea que los salvadoreños lo que primero están demandando es querer salir a trabajar, a ganarse el sustento. Esa es la necesidad básica. La mayoría nos dice, mire, si yo lo que quiero es ir a trabajar. Claro, más adelante muchos de esos pequeños negocios van a necesitar ayuda financiera. Por eso las medidas de alivio económico que nosotros propusimos al gobierno, que iban incluidas en un préstamo de 1.000 millones. No sabemos en qué etapa está, si han conseguido los fondos. De alguna manera van a requerir ellos apoyo del gobierno o de la banca para poder salir adelante en estos meses en que necesitan pagar proveedores, necesitan pagar planillas, necesitan comprar inventario nuevo y no tienen liquidez porque se la gastaron estos meses, ya sea pagando planillas o sobreviviendo ellos mismos. Hemos visto recientemente en redes sociales negocios decir que tienen que cerrar, ¿verdad? Y que tienen que despedir, ya no solo suspender contratos, sino despedir empleados. Y esto puede ser una crisis de grandes proporciones. Entonces, el gobierno ha hablado de estos 3.000 millones famosos, pero como que no hay un plan que diga qué pasa el día después, ¿verdad? O sea, porque todo está concentrado en la emergencia, en si se abre o no se abre, pero una vez que se abra, vienen las necesidades financieras también, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo que ustedes estén haciendo en ese sentido de prever qué va a pasar en el segundo semestre del año, por decir algo, qué va a pasar de aquí a diciembre y cómo se puede apoyar esa reactivación económica? Mira, sí, parte del desacierto que tuvimos con el gobierno fue precisamente que no vimos planes, no vimos información, no vimos rendición de cuentas sobre lo que se iba a hacer con el dinero que la Asamblea Legislativa le aprobó. Mucho de ese dinero ni siquiera lo han logrado conseguir, no ha regresado a la Asamblea Legislativa para ratificación. Nosotros estamos preocupados porque sí lo advertimos de que ya para esta época muchas empresas ya no iban a tener la capacidad de cumplir sus compromisos laborales. Hemos visto en redes muchas empresas, especialmente en el rubro de alimentos, que con el último decreto 24 ya no pudieron ni siquiera abrir lo poquito que, porque había restaurantes que te estaban atendiendo a domicilio o para llevar. Con el último decreto cerraron totalmente. Entonces, ese poquito ingreso que tenían por lo menos les ayudaba a pagar la planilla. A raíz de eso hemos visto estos días muchos negocios que han anunciado su cierre. Ojalá sea un cierre temporal y que puedan volver a abrir. Cada una de las gremiales que conforman ANEP está tratando de atender a sus agremiados que se ven en esa situación. Pero hay otras, Luis, que no van a poder abrir, que el golpe ha sido tan fuerte que no van a poder abrir, ¿verdad? Entonces, el tema primordial es salir a trabajar, salir a vender, empezar a exportar. El siguiente tema es acceso a créditos. Ahí estamos en diálogo con la banca, estamos esperando que el gobierno a ver si lo que aprobaron se va a poder finalmente implementar, porque eso es lo que más necesitan ahorita. Pero también hay otros temas, burocracia y tramitología. Este es el momento de eliminar tanta burocracia porque tenemos que poder reaccionar más ágilmente. Este es el momento también de buscar nuevos nichos de mercado, de buscar nuevas oportunidades. Y como te decía, si el turismo está afectado, promovamos el turismo interno. Si las importaciones están afectadas, promovamos la producción local, ¿verdad? Promovamos el consumo de productos locales. Vamos a tener que ir adaptándonos a esta nueva normalidad y a tratar de apoyar a todos los sectores para que salgan adelante. Ahora, como los ingresos van a estar venidos a menos, por ejemplo, por las remesas familiares, ¿verdad? Entonces el consumo en el comercio pues no va a poder volver a los niveles que tenía inmediatamente, pues va a llevar un periodo de tiempo, ¿verdad? En el 2009 llevó 3 años recuperar ese nuevo normal sin caer tanto ahora como ahora. Entonces, ¿cómo visualizas tú esa nueva normalidad? O sea, ¿qué va a pasar en las empresas? ¿Cómo la banca va a poder apoyar sin el tema de las calificaciones de riesgo, por ejemplo, ¿verdad? Porque las calificaciones de riesgo se van a deteriorar de las empresas, pero van a necesitar un apoyo para sobrevivir, ¿verdad? ¿Cómo han visualizado ustedes eso? Mira, lo primero es que tienes que tener una banca sana y con liquidez, porque la banca es la que permite que todos tengamos liquidez. Y en ese sentido, pues de alguna manera, los requisitos que tú tienes que llenar para cumplir con un préstamo no dependen solo del banco. Hay muchos requisitos que son por ley
y otros que son por tratados internacionales. Entonces hay que flexibilizar un poquito eso. Nosotros hemos propuesto, nos invitó la Asamblea Legislativa la semana pasada, la ley de valores electrónicos, que te permita agilizar tus préstamos sin necesidad de tanto papeleo y que tengas que ir tú personalmente. En fin, vamos a tener que ir encontrando maneras de ser más ágiles, más eficientes. Necesitamos que el gobierno también se apriete el cinturón, Luis. Es decir, no hemos visto de parte del gobierno ningún anuncio de reducción de gastos. Suspendieron muchos proyectos de inversión, pero no hemos visto ninguna reducción de gastos. No hemos visto ningún funcionario que diga que va a reducirse el salario durante esta crisis. En cambio, los trabajadores del sector privado sí están haciendo sacrificios. Y mucha de la población que es autoempleada, que es trabajador por cuenta propia, también se ha visto sacrificada. Entonces, es momento que todos nos sacrifiquemos y que veamos cómo vamos a sacar el país adelante. Nosotros, Luis, no tenemos la solución a todos los problemas y no esperamos que el gobierno tampoco tenga la solución a todos los problemas. Lo que sí creemos es que si trabajamos juntos, sí podemos encontrar la solución a cualquier problema. ¿Tú ves la posibilidad de que se conforme algún tipo de comisiones, en vista que ustedes ya han trabajado algo con el gobierno y todo recientemente? Pues, ¿ven la posibilidad de que se conforme algún tipo de comisión para la parte de salud, una parte para la parte económica, otra comisión? ¿O crees que vamos a seguir en este rumbo que llevamos, en la que el gobierno toma las decisiones básicamente solo? Mira, nosotros de nuestra parte está la voluntad y están las propuestas, tenemos a la gente que sabe en temas de logística, de distribución, financiero, es decir, acordate que ANEP representa 55 sectores de la actividad empresarial y ahí en cada uno de ellos hay expertos y están a disposición del gobierno y por eso hacemos un llamado al gobierno que nos sentemos, que dialoguemos. Tenemos diferencias, pero esas diferencias no se resuelven confrontando, se resuelven dialogando y llegando a acuerdos. Entonces nos ponemos a la disposición de seguir trabajando con el gobierno, a pesar de cualquier diferencia, a pesar de cualquier malestar que ellos puedan tener, pero hay gente en nuestro país que es experta en todos estos temas y nos gustaría que la suban a bordo. Las universidades, ¿dónde están las universidades en todo esto, Luis? Ellos saben, ellos tienen expertos académicos, deberían de sumarse a cualquier esfuerzo, ¿verdad? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las asociaciones de los profesionales independientes? En fin, aquí hay muchos salvadoreños que tienen mucho que aportar en esta crisis y lo importante es abrir el espacio para que todos puedan opinar a pesar de cualquier diferencia. Y si tenemos diferencias, no hay por qué enojarse, hay que tratar esas diferencias. Lo importante es no personalizar, ¿verdad? Porque al final no es Javier Simán o Nayib Bukele o la ANEP, el gobierno. O sea, al final de cuentas todos somos salvadoreños y si uno no personaliza las cosas tal vez es más fácil, ¿verdad? Yo creo que sí, y comparto tu llamado, que aquí no se trata de personalizar los ataques, se trata de argumentar las diferencias. Es decir, si yo te digo algo, no te tenés que enojar porque te lo dije, tenés que argumentarme lo contrario y convencerme que estoy equivocado y nosotros, como te digo, no tenemos problema en admitir si estamos equivocados o en aceptar otras opiniones, pero eso requiere escuchar argumentos, no escuchar descalificaciones, ni ataques, ni insultos, que es lo que se ve ahorita más en las redes. No vemos capacidad de diálogo con argumentos, lo que vemos es descalificaciones, insultos, difamaciones, para tratar de descalificarte como voz o vocero de algún sector. Y yo quisiera decir todo lo que yo pienso, Luis, pero yo represento al sector privado, tengo que llevar la voz del sector privado. Si eso le molesta a algunos, pues lo lamento, pero esa es la posición del sector privado. Entonces lo correcto no es descalificarnos ni desconocernos, lo correcto es, denme sus argumentos, sentémonos y lleguemos a un acuerdo que va a ser mucho más fructífero para sacar el país adelante que si solo ustedes abordan este tema, porque el gobierno solo, ningún gobierno solo, puede resolver todos los problemas. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado este día y vamos a estar siempre en contacto para ver cómo sigue evolucionando esto.
Muchísimas gracias, Luis. Buenas noches a todo el público y un llamado a los diputados que mañana pues tomen las decisiones correctas, que Dios los ilumine para que tomen decisiones para el bien del país. Muy buenas noches. En la segunda parte vamos a conversar sobre un estudio que ha hecho la UCA sobre el impacto que está teniendo en la economía, en las empresas, esta cuarentena y toda la situación que estamos viviendo. No nos cambie, en un momento estamos de nuevo con Pulso 503.